aguanto la cabeza, se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía, me encuentro oscuro. Bienvenidos. ¿Cuál es el peso de la exclusión social en el incremento de la violencia en la sociedad uruguaya? Esa es una conexión que intentamos descubrir desde la semana pasada, cuando comenzamos con este tema particularmente, que hoy queremos continuar. Y esa es la razón por la cual les proponemos empezar el programa de hoy con un resumen de lo que plantearon nuestros invitados precisamente de la semana anterior. Planteos realmente interesantes, eso que muchas veces se le llama te llevan preso por porte de cara. Lo plantea Romero, uno de nuestros entrevistados, ¿verdad? Que habla de lo que es la selectividad de la fuerza policíaca a la hora de detener a una persona en la calle. El planteo de la antropología, por ejemplo, cuando se señala, bueno, ¿qué es violencia? Sí, la violencia, la más visible, la más tradicional, pero también la falta de servicios, la exclusión, el hacinamiento, también son situaciones de violencia. Escenarios que son particularmente propicios para la instalación de la organización delictiva, ¿verdad? Y en este programa lo que vamos a hacer es incorporar precisamente otras miradas sobre este mismo tema. Tenemos que pensar la violencia de una manera mucho más amplia de solo verla en un asesinato directo. Es violento tener que compartir la cama con 3, 4 hermanos, ¿no? De diferentes años, que se te indunde. Es violento tener que estar rodeado de la basura inevitablemente. Eso es violento, tener que esconder el lugar de tu domicilio, el lugar de residencia para tratar de encontrar trabajo. Estar todo el día limpiando en una casa acomodada de la franja costera, en un barrio de ese tipo, para volver a tu vivienda y encontrarte con esa realidad. Eso es violento también. Entonces, claro, las diferencias se van haciendo más grandes. En vez de vivir en una sociedad cohesionada, vamos viviendo en diferentes sociedades fragmentadas que comienzan a ver al otro como un peligro. En aquellos lugares donde el Estado no está llegando, donde la matriz de protección social no está permeando, es ahí donde la organización criminal encuentra su lugar. Generan algo de lo que se habló anteriormente, es decir, una oportunidad, ¿sí?, para las personas que de alguna manera el sistema los ha excluido completamente. Si nosotros queremos ir a llamar a una ambulancia o algo, no entran porque nombran el Marconi, zona roja, zona roja. ¿Zona roja qué? Carrasco, Pollito, Malvin, ¿qué? Pasan muchas cosas, como viste que están pasando por todos lados. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se ve más? Donde te marginan. ¿Entendés? Entonces, al marginarte, ya te ponen un rótulo. Acá vienen los políticos cuando necesitan el voto. Y después se olvida. Cuando va un joven de acá a pedir un trabajo, entre todos los datos que te piden en dónde vivís. Te piden dónde vivís y eso también influye, totalmente. Te lo van tirando para el costado al currículum. Cuando buscabas trabajo y decías que eras de acá... Era difícil porque ya nombrar que sos del barrio Marconi es como que te dicen ¡fua! No, mejor no, por la duda. Hoy le damos las buenas noches a John Díaz. Él es educador de la obra social Minga, ubicada en Las Piedras, dirigida por el padre Mateo Méndez. Buenas noches, John. ¿Cómo andás? ¿Cómo Buenas te va? noches, Ana. Un placer estar compartiendo con ustedes. Bueno, me quedaba un poco colgada con el resumen que hacíamos de lo que fue el programa del miércoles pasado, de lo que decían los entrevistados. Ustedes están trabajando en Las Piedras, trabajan precisamente en esto que es tratar de incluir en el sistema educativo, en el trabajo, en la vida cotidiana, a jóvenes que son pobres, que no tienen oportunidades. ¿Es así? Es así y con el tiempo, hace 8 años ya que estamos en esto, ¿no? Que elegimos los educadores junto con Mateo, que estamos en la obra, hacer una opción de vida, digamos, ¿no? Apostar a esa obra como un modelo una propuesta que queríamos hacerle a toda la comunidad de Las Piedras, ¿no? Y en este tiempo lo que seguro nos va quedando es una reflexión de la importancia de las palabras también. Nosotros capaz cuando arrancamos sin duda, ¿no? Queríamos
es de reinserción la obra, decíamos, es de inclusión, pero hoy, a 8 años, creo que lo que estamos haciendo es garantizar derechos. Esa es una de las misiones que tenemos. Estamos garantizando derechos que han sido vulnerados en estas poblaciones. Y quizás no suena muy lindo, pero es una realidad. Y es importante ese cambio de palabras, si no el otro siempre está en un lugar de inferioridad y en un lugar de otredad, ¿no? De otredad, que el otro siempre es peligroso, digamos. Yo escuchaba al padre Mateo precisamente decir, en realidad trabajamos con una población no violenta, sino que ha sido violentada desde sus orígenes, ¿no? Sin duda, y viendo, yo te contaba ahora, viendo la placa, ¿no?, de este programa, yo creo que es importante asumir esta reflexión. El Estado garantiza, hoy garantiza, y lo podemos ver en las noticias y demás, garantiza un aumento en el sistema represivo, garantiza un sistema carcelario cruel, garantiza un montón de facilidades a comerciantes, a empresarios, a empresas extranjeras, pero no garantiza la dignidad humana de todos sus habitantes. Y cuando digo el Estado, quiero hacer una aclaración también, que en democracia debemos entender al Estado no solo como los gobernantes, sino como cada uno de nosotros. Yo trabajador, yo funcionario, yo empresario, también tengo que ser el Estado. Y también estoy haciendo eso, también estoy exigiendo para un sector de la población que quedó afuera. Hay que vigilarlos, hay que marcarlos, hay que irle con la policía a hacer el censo, hay que irle, ¿no? Y no le estoy garantizando posibilidades reales de trabajo. Entonces, fíjense eso, el chiquilín que nace en ese rancho, que lo podemos ver ahí, ¿no? Y que doy palabra con estas mismas botas, que ya me hice la opción de no sacármelas, ¿no?, y de dejarlas. Es importante caminar por esos lugares porque uno entiende cosas diarias que van asumiendo, tener que salir de tu casa saltando charcos, tener que ver cómo entra el agua para adentro, tener que saber que si se te mojó la ropa es la única que hay. Yo lo cuento como una anécdota, pero una triste anécdota, ¿no? Nosotros muchas veces cuando llueve tenemos que repartir bolsas de nylon, porque los chiquilines tienen un solo champión lindo. Entonces la gente que dice, el que es tentado de criticar, mirá los championes que tiene un solo par de championes lindo y cuando llueve se tiene que poner una bolsa para que no se le moje porque después no tiene otro, es él que tiene. Entonces, que se le ofrezcan a estos chiquilines todo lo que hay que hacer está garantizado. La publicidad, el empresario la puede puede exponer sus productos cada vez mejor. Ahora, sabemos que hay un sector enorme de la población que no puede acceder a eso directamente. El Estado no les garantiza trabajo. Ni siquiera le está garantizando las posibilidades reales de continuar su estudio. Vuelvo a decir, Estado somos todos, no solo los gobernantes, porque eso también, ese discurso favorece a un sector, ¿no?, muy acomodado de la población, es el gobierno. Mientras nosotros hacemos los negocios, llevamos, traemos, importamos, vendemos y nunca nos encerramos y nunca nos toca. Nosotros partimos de este programa con esa consigna, ¿no?, de vincular esto del aumento de la violencia, el aumento de la delincuencia, con la exclusión social, no tanto con una pobreza monetaria, como se suele decir hoy día, sino con otro tipo de pobreza, ¿no?, que está más vinculada con lo estructural, con lo cultural, con las condiciones de vida que van generando, que son semilleros para la violencia. Y esto no es decir que la gente porque es pobre es violenta o porque es pobre se convierte en delincuente, sino cómo funciona este semillero. No es una casualidad que hay 11.000 presos, en su mayoría jóvenes y en su mayoría pobres. Y la gente tiene que ser más inteligente también, y con esto no me quiero poner en un lugar superior a nadie, sino invitar a una reflexión que es, sabemos que lo único que puede garantizar la cárcel es eso, es que una persona salga mucho más violenta de lo que entró. Entonces, ojo con esa trampa al solitario de decir, bueno, que vayan presos, que no sé qué, yo me quedo tranquilo, sí, por un tiempo, y después
No va a ser ahora. Hoy es Casaballe, está claro, ¿no? La marca está ahí, está puesta ahí. Pero mañana va a ser otro barrio. Nosotros ya estamos viendo en Las Piedras como cada vez más crecen los asentamientos. No solo los que estaban crecen, sino que hay otros asentamientos nuevos formándose muy rápidamente. Familias que se vienen, que siguen viniendo del interior, que se mueven. Y no siempre es en busca de un lugar para delinquir. Empieza como buscando un lugar de trabajo. Quieren buscar lugares nuevos, lugares más tranquilos de trabajo. Ahora, si no los encontrás, si siempre tenés la marca de dónde venís, ¿consideran ustedes en estos 8 años que han sido exitosos a la hora de pensar, vos decías recién, bueno, en garantizar derechos, en reinsertar, en esos jóvenes que se acercan a la obra, que están dispuestos a tener una trayectoria y que, bueno, que llega un momento que obviamente tienen que salir al mercado de trabajo, tienen que tratar de, bueno, sí, de construir una vida, ¿no? Yo creo que el éxito es una palabra muy asociada también, ¿no? O sea, muy captada por el mercado. Exitoso hoy, ¿quién es? Es Messi, es Ronaldo, es Suárez, son las personas que, ¿no? Que, como Suárez, por ejemplo. Suárez salió de una pobreza bastante y hoy es millonario, ¿no? Ese sin duda es un modelo exitoso, pero no se muestra como exitoso a un chiquilín que de la misma condición hoy está trabajando adentro de una fábrica, capaz. Para mí es igual de exitoso. Sin duda. Es igual de exitoso. Lo que pasa es que nunca va a tener, ¿no? No se va a amplificar. Nunca se va a amplificar, nunca va a venir nadie a decirle, vos, que bueno lo que hiciste, lo que aguantaste. Te felicito. Te felicito. Nunca va a venir nadie. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Minga es exitoso en lograr comunidad, en lograr que los chiquilines encuentren un espacio, que vivan de una manera distinta. Nosotros ahí cenamos juntos, estamos en la noche, esto es bueno que la gente lo sepa. El patio de Minga es abierto entre las 6 y las 10, las 11, a veces las 12 de la noche. Nosotros no pedimos más seguridad, no pedimos más vigilancia para el centro, no, pedimos más oportunidades para ellos. Estamos convencidos y podemos demostrarlo que cuando el chiquilín encuentra las oportunidades, no son bobos, ¿no? Son muy pocos, eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza, que no nos convenza de que es un modelo a seguir y que la mayoría quiere estar así como está, y que quiere estar mal, y que quiere ser... Eso es una mentira increíble, y que va entrando, ¿no? Y que va ganando. Nos va convenciendo. Uno siente que la gente se va convenciendo. Eso es una mentira. Todos tienen sueños, lo que pasa que, ¿qué les va pasando? Que no los pueden realizar. Entonces, sean más sinceros también, clase media y gente que tiene su vida asegurada, muchas veces sus hijos se van. Cuando no encuentran las posibilidades acá, tienen la posibilidad de irse. Y a los que se quedan y no encuentran, la frustración es grande. Y a esos lo único que les puede asegurar el Estado, que vuelvo a repetir, somos todos, es la cárcel, es tristísimo. Es tristísimo. ¿Cómo ves ¿Cómo ves un poco como las rutas de salida, la transformación, una mayor movilidad social? Yo creo que lo que tiene que haber es, primero, mientras estemos en este sistema, ¿no? A nivel político tiene que quedar muy claro que no puede ser a 5 años. La solución no es a 5 años y no tiene que ser exitista, tiene que ser realmente a futuro. Creo que sí. Es muy loco que en Uruguay tengamos que hacer reflexiones sobre eso, ¿no? Porque Artigas fue un avanzadísimo históricamente en poner que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? No hay para mí otro camino. ¿Y en qué lo veo esto? La vivienda, tener un techo seguro y digno, tiene que ser clave. Tiene que ser una garantía en un país de 3 millones. Tener un techo digno. Sabemos que no hay techos dignos y que son demasiados los techos no dignos que hay. En la educación, cualquier inversión, seguimos peleando por el 6%, eso para mí es increíble. Seguimos peleando hace años por un 6%, ¿no? Los colectivos docentes y estudiantiles siguen peleando por ese 6% que todavía no se puede. Veamos de dónde hay que sacar, para que se pueda. ¿Qué es la base mínima para garantizar una educación, ¿no? Para todos y todas realmente? Hay quienes dicen cuando no hay una familia atrás, es muy complejo transformar esta realidad. La familia es el núcleo básico y en nuestras sociedades, bueno, tiene
tiene un peso superlativo. No tener una familia atrás hace muy complicado impulsar a lo que vos decías, ¿no? Impulsar a todos estos jóvenes a pensar que puede haber una vida diferente. Y, a ver, el fenómeno de la familia sin duda que está variando también, ¿no? en todo el mundo. Ya esa familia tipo que nos imaginamos, yo creo que es una desconstrucción que hay que hacer. Esa familia ya no existe. Ahora, para mí, el problema es que no se asume que hay familias marginales. Y esa es la palabra, ¿no? Uno de los testimonios de ahí lo decía claramente, ¿no? Nos marginan y después es muy... ¿Cómo salís de acá después que te marginan? Ya tenés esa chapa. Ahora, asumiendo que hay familias que han sido marginadas, ¿cómo se trabaja con esa familia? Hay que seguir generando dispositivos nuevos. Por ejemplo, vos tenés 8 años y tu padre ya le erró tu padre, está preso, ¿no? Está preso 8 años. Vos te criás desde tus 8 años hasta que tu padre salga... Sin él. Sin él, pero no solo sin él y sabiendo todo lo que se vende, lo que es la cárcel, las noticias que salen, lo que sabés que está pasando dentro de la cárcel y que tu padre está ahí. Entonces, es muy complicado generar lazos comunitarios cuando vos sabés lo que está pasando, porque ellos saben, ojo con eso. Claro. Ellos saben lo que está pasando ahí adentro. Saben que no es lindo lo que pasa, saben que hay un montón de personas que podrían decir, bueno, acá pasa esto, y es responsabilidad nuestra, y no lo asumen. Entonces... Hoy tengo la sensación que mucha gente, no hago una encuesta, pero que mucha gente ve la centralidad fundamental en combatir la violencia y la delincuencia a través de la represión, mejores dispositivos de seguridad para garantizarle a la sociedad una convivencia pacífica, pero eso evidentemente, bueno, no está dando los resultados esperados, ¿no? Y es que yo no tengo duda que, a ver, quienes apostemos a modelos de vida más comunitarios, tenemos que asumir que la batalla cultural está siendo perdida y por goleada, ¿no? Está siendo perdida y por goleada. Sin duda, ese discurso de es contra ellos, porque ya no es, para mí es claro que ya es contra ellos. Ese discurso ganó, para mí ya ganó, eso es lo que hay que asumir. Que ese discurso gana, entra y que es terrible. Que es terrible porque, a ver, esos jóvenes van a seguir creciendo y el miedo también crece. A mí acá me salgo de todo esquema, ¿no? Y personalmente yo como lo vivo, yo no quiero vivir con miedo, también es filosófico, yo no quiero vivir con miedo. Y eso es lo que quiero defender, que no quiero vivir con miedo, que quiero salir a la calle tranquilo y por eso lo hago. Yo quiero salir a la calle tranquilo, quiero poder cruzarme y poder conversar, y no quiero ver que ellos viven como viven y yo sigo mi vida tranquilo y gano un mejor sueldito y estoy bien. Yo no quiero estar bien si ellos están como están. Y eso es una construcción que también hay que hacer. No es justo. No es justo que la seguridad de uno sea a costa de lo indigno de la vida de otros. Y uso esa palabra, indigno. John, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte esta noche. Vamos a volver a conversar en cualquier momento y saludos al padre Mateo de mi parte. Cómo no, gracias a ustedes y sobre todo por valorar esto, la práctica, ¿no? No hablamos desde la academia, hablamos desde el compartir eso, hace 8 años y haber elegido, haber hecho opción por este modelo, ¿no? De eso, cuando se habla mucho de convivencia pero no se convive. Gracias por haber venido. A ustedes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. No es lo mismo salir de tu casa, una casa prolija, una calle prolija, que salir a transitar acá el barrio, pensando que no tenés tal cosa, que te falta esto, que te falta lo otro, con que salir de un barrio que ya está hecho, que ya no le falta nada y decir, me tomo el ómnibus en la esquina o no sé, o andar prolijo, en un lugar donde está prolijo, mirá. Claro, por ejemplo, que cuando llueve no tengas que estar caminando por arriba del barro o ese tipo de cosas. Sí, por eso que también está el reproche también contra el Estado después de todo el barrio, que se pone contra el Estado, contra la sociedad también, porque no es la sociedad peor es quien nos excluye. ¿De qué forma los informativos de la televisión hablan sobre el Marconi? ¿Qué sienten?
Una bronca tremenda. Tremenda bronca, porque no miran que la mayoría somos gente toda de bien. Lo único que le cuento a todos, porque allá todos, viste, abren la boca así, los ojos grandes, y dicen, che, ¿cómo es tu barrio? ¿Cómo es salir a la calle? Y dice, no es un barrio que está minado de gente. Vos le contás a la gente... Minado de bombas, de cosas que nadie te va a matar. Ve, ustedes están acá conmigo, estamos con la cámara, lo más natural. Nadie se paró ahí en la puerta de la casa con una escopeta a decir, ¿vos qué estás haciendo? ¿Viste? El barrio es normal, lo único que es diferente porque la gente somos diferentes, porque sentimos eso que nos excluye la gente. Ahí somos diferentes y pensamos qué hacer y cómo mejorar. Nacida y criada acá y casada acá y criado a los hijos acá. Lo dice con orgullo, ¿no? Sí, señor. Soy del Marconi. Y cuando ven que estigmatizan al barrio... Me ofende y me duele. Sí, porque cada barrio tiene su nombre. Lamentablemente es así. Pasa algo en el Borro, Marconi. 40 semanas, Marconi. Y no es así. Acá vienen los políticos cuando necesitan el voto. Y después se olvida. De esta zona y de muchas zonas de Montevideo. ¿Vienen solamente en época de elecciones? Sí, sí. ¿De todos los partidos vienen? De ¿O hay alguno que diga, no, yo todo, de todos. Y después que agarran los votos, nos vemos. Se sientan en el sillón grande, no estamos. Sí, está claro. Juegan a la escondida con la gente. Bueno, luego de compartir esta otra parte de esa visita que hicimos hace pocos días al barrio Marconi, le damos la bienvenida al abogado Gustavo Subía. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Gracias a ti. Un hombre muy vinculado a los temas de seguridad o inseguridad, delito, violencia, porque tiene una larga carrera como representante del Ministerio Público y Fiscal y ahora, retirado de eso, dedicado al ejercicio liberal de la profesión. No. Pero sí a la actividad política. A la actividad política comencé hace poquito. Todavía no la puedo llamar actividad política, todavía estoy en la actividad informativa a partir de mi experiencia como fiscal retirado. Ahí está. Te invitamos porque me parece que reunís dos perfiles bien interesantes. Por un lado, el haber estado tantos años lidiando con el delito y tomando decisiones vinculadas a hechos del hombre que configuran delito, y ahora, por otro lado, también tratando, supongo yo, desde la política, de darle otro enfoque, no sustitutivo, sino tal vez complementario al fenómeno de la delincuencia. No, de otro nivel, yo creo que hasta de un nivel más conglobante, porque no te olvides que yo desde la Fiscalía estaba en una trinchera específica. Ahora mi aspiración es llegar al Parlamento, modificar la legislación, modificar de repente otras legislaciones referentes a otros temas y tomar el timón en una dirección que yo estimo que en lo que hace a la inseguridad es caótico. Hay una cantidad de planteos que vos has hecho siempre con mucha sinceridad y sobre los cuales ahora hablaremos algo, pero a partir de ahora me gustaría conversar contigo también de estos temas. A mi juicio, y esto es subjetivo, Gustavo, está claro, yo siento la sensación de que cuando se habla de inseguridad y de delito, se habla de lo que hay que hacer después del delito. Si es necesario más policía, mejor preparada, un mejor sistema penal, cambiar el código del proceso penal, todas esas cosas, pero siempre es después del delito. Y muchos nos preguntamos cómo hacemos para que no lleguemos a la instancia del delito. Y lo conectamos directamente con esto, con esta gente que dice sentirse excluida, señalada, estigmatizada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, lo primero, ¿dónde vivo yo? Vivo en un barrio que ha sido especialmente estigmatizado. Y no quiero insistir sobre el punto porque alguno lo puede tomar como una especie de ensañamiento, pero yo vivo en Colón. Es un barrio donde algunos comunicadores como tú han hecho referencia especialmente, quizás por error, quizás por una superficial visión, pero es un barrio donde tengo alrededor de mi vivienda unos 57 asentamientos. Si yo viviera en Positos y viniera en Carrasco, podrías decir es un tipo que capaz que no conoce. No, conozco al punto que me han intentado robar en el barrio varias veces en la calle. Al punto que hasta tengo anécdotas relativamente jocosas en oportunidad de que me han querido robar en la forma en que me excluí de la condición de víctima. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Lo que te digo, conozco el fenómeno porque cuando tengo que buscar 2x3 un chapista, cuando se me ha perdido algún perro, me adentro de alguna de las zonas peligrosas de Colón.
Así que el fenómeno no es nuevo. Lo que tú decís no lo comparto. Es decir, de que a partir del delito empieza la prédica de qué hacer, no, porque la previa al delito, yo creo que ha sido, y la exclusión social, ha sido uno de los caballos de batallas políticos más intensos durante el siglo XX y el siglo XXI. ¿De quién? De todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos. ¿De aquellos de corte liberal también? Como también de aquellos de corte liberal. Es decir, en la medida en que las políticas de inclusión, las políticas de vivienda, las políticas asistenciales, las políticas, y comencemos por subsistencias y otras hierbas que las remonto a un pasado, a mi juicio lejano, a pesar de que soy viejo, todas apuntaban a mejorar los niveles de vida de personas que no estaban perfectamente en lo que llamaríamos la inclusión, sino en la exclusión social. Es decir, y se han hecho obras, tampoco no neguemos la existencia de obras, tanto de este gobierno como de gobiernos anteriores, que en más y en menos, y ahí dependerá de las ideologías que a cada uno mire el partido, vos lo mirás con un lente, yo lo miro con otro, pero acordémonos de planes de vivienda, acordémonos de COPRIN, acordémonos de subsistencia, acordémonos de otra cantidad que yo no venía preparado hoy para traerte todos los tópicos, pero han existido planes siempre. ¿Por qué? Porque la inclusión, entre otras cosas, trae votos. ¿O me equivoco yo? Bueno, es decir, ¿viste lo que decía esta señora? Escuchaste a esta señora, ¿no? Que de todos los partidos políticos... Que van a pedir el voto y después se olvidan, desaparecen. Y bueno, y yo creo que ahí viene un perfil ideológico aún en la señora que está asignada por me olvidé de lo que han hecho sobre mí. Yo no me olvido de lo que he obtenido en este planeta, pero hay gente que se olvida de lo que ha obtenido. El Estado uruguayo, y vos sabés que yo no pertenezco ideológicamente exactamente al perfil oficialista, hoy lo puedo decir claro porque ya estoy liberado de aquella situación de funcionario público. No, además con la elección partidaria que hiciste ya lo estás diciendo. Así que no estoy precisamente en el perfil oficialista. Sin embargo, sería un hipócrita si dijera que no han existido políticas que han procurado, el tema es si lo han logrado o no, de estos partidos o de este partido político, el Frente Amplio concretamente. Yo puedo tener discrepancias sustantivas sobre cómo se llevaron a cabo esas políticas y la devolución que esas políticas de asistencialismo están dando y los resultados que acabamos de ver en las pantallas están dando. Tengo serias diferencias, pero decir de que no ha existido interés en ese prójimo que hoy, a 13 años después de que el Frente asume el poder, seguimos observando estas escenas que perfectamente puedo suponer que hace 14 o 15 años podrían haber sido utilizadas justamente como mecanismo político para decir qué terrible lo que se está viviendo y cómo hay que cambiar. Entonces significa que a pesar de las buenas intenciones, que descuento que deben de existir en muchos y en otros no, pero en muchos sí, a pesar de las buenas intenciones, las situaciones de lamentable vida que tienen algunos seres humanos se dan en el planeta y se dan en todos los lugares del planeta. Estaría interesante averiguar las tasas de suicidio que existen en el Marconi y compararla de repente con las tasas de suicidio suecas. Apuesto mi mano derecha a que deben de ser muy superiores las tasas de suicidio suecas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene conflictos en todos los niveles de su ser y plantear los conflictos únicamente a partir de las necesidades materiales, a mi juicio, es un error. Pero son situaciones que uno... Ahí está. Pero yo me pregunto, ¿cómo reacciona el espíritu humano cuando su entorno, su contexto es de una manera o de otra? Y ahí es donde volvemos a poner el ejemplo. Cuando una persona sale de su casa, tiene la parada del ómnibus, o capaz que tiene su coche en la puerta o en el garage, cuando más o menos el pavimento está como debiera estar, cuando hay servicios, cuando pasa el basurero, cuando hay semáforos, sale con un estado de ánimo. Cuando sale de esos contextos en donde el Estado estuvo ausente durante décadas, ahora creo que está, esto es una opinión, creo que está un poquito ausente, menos ausente que antes, pero sigue notándose la falta del Estado allí. Sí, ¿Cómo crees vos que esas personas se plantan frente a la vida? Y con esto nadie está justificando que si vivís en el Marconi tenés que salir con una matraca todos los días a robar, a rapiñar y a matar gente. Pero sin duda hay un sentimiento, hay un resentimiento que es parte de la naturaleza humana, que debe ser mayor en este contexto
que en el otro. ¿Qué opinas de eso? Claro. No te voy a negar un porcentaje de razón en cuanto al resentimiento cuando tú no accedes a todos los servicios. Pero permitime, y no quiero ingresar tan temprano en ciertas maniobras políticas, permitime que te diga que mi resentimiento como ciudadano de clase media y quizás de clase media alta, que pese a todo vive en Colón, mi resentimiento también transita en Montevideo a la par. Te estaba diciendo, hace una semana me quisieron entre robar y rapiñar, tuve una reacción rápida y pude evitar el delito. Cuando la basura del intendente Martínez, a quien le mando un saludo y lo fui a ver expresamente para modificar la estructura de basura de mi barrio, que es terrible, el Estado genera situaciones de miseria material y de miseria moral, que la miseria moral es la que genera la miseria material. Esas acumulaciones de basura no viene porque el individuo la basura vuele normalmente y se ponga en una esquina de su barrio, es porque el ser humano que vive en ese barrio no ha sido debidamente educado para poder efectuar otros controles. ¿Qué dejamos para los que viven entonces en los climas absolutamente extremos y cómo se sobrevive? En el Uruguay lo que está faltando es combatir la miseria moral. La miseria material es consecuencial. No me vas a negar tú y yo que venimos de familias, excepto que tú tengas la suerte de que no, de familias donde, en la mía por lo menos, la humildad y la baja de posibilidades de alto consumo. Yo vengo de una familia de clase media y de clase media baja. Yo vengo de familia, mi viejo era milico, concretamente. Pero era un general. Fue un general cuando llegó, pero antes de ser general, ¿qué sos? Los generales no son... Ah, bueno. Bueno, querido. Sos pero alférez, teniente, capitán, yo no mayor, fui hijo de teniente, general, coronel, yo no coronel y nací general. hijo de general. Está bien, pero... Nací hijo de teniente. Está bien, pero no... Vamos a los sueldos del ejército hoy, lo que te gana un Sí, teniente. exacto, los de hoy son bajísimos. No, Los de la época en que tu padre era general estás equivocado, no eran tan bajos. Estás equivocado porque ese los juego sueldos... no. Pero muchachos, Gustavo. sí. Dejala hablar al entrevistado. Yo soy hijo de un mecánico, por la duda te Bueno, digo. perfecto. Mecánico, ¿Dónde los sueldos de los militares mejoraron? A partir En la de un dictadura. año concreto que se llama 1973. Claro. ¿Yo sabés en qué año nací? En el 53. Del 53 al 73 van 20 años. Yo pertenecía a una clase media baja. Pero nos vamos a ver en esto. No nos vamos del tema. Ya lo dijiste. No nos vamos del tema. No nos vamos del tema Y porque después fuiste clase te estoy alta. hablando No que la humildad y el hecho de no tener grandes ingresos para una persona no marca su vida. Lo que marca la vida es cuál es la posición frente a esa situación. Claro. Cuando hablas de miseria, cuando te hablo de miseria moral, que no por eso quiero abarcar a todos los que pueden vivir en determinados barrios como miserables morales, no, pero los existen sí. Entonces, cuando te hablo de eso es la forma con la que vos enfocás tu vida. Si vos enfocás tu vida desde el resentimiento, la enfocás desde la necesidad y no la enfocás como la enfocó el Uruguay en un pasado no tan lejano, desde la óptica del ascenso social, las mayores oportunidades de trabajo, donde obviamente el Estado tiene que colaborar para eso. Si el Estado no colabora en desarrollar capacidades para que los individuos crezcan desde el punto de vista personal y material, ahí es que se desarrolla la miseria. Y la pregunta viene, y ahora sí venimos al político época ideológico. no tan lejana a la cual hacías referencia recién? Y el vallismo, por ejemplo, en el Uruguay, fue un generador, un movimiento político. Algunos dicen que la mayor izquierda del Uruguay fue en los años... El vallismo de Valle Ordóñez. El vallismo de Valle Ordóñez, y a continuación, a pesar de grandes discrepancias filosóficas, el vallismo propició una serie de inclusiones sociales desde la educación, desde la salud, más allá del deterioro que luego se produjo. Gerardo Caetano dice que en el Uruguay no hubo un gobierno más de a la izquierda que el de Valle Ordóñez. Entonces, no neguemos la posibilidad desde el Estado de tomar la miseria material y transformarla como un alquimista en posibilidades de superación a partir de ciertos parámetros ideológico-políticos. Hoy no hay desde los gobiernos políticas claras para evitar la miseria moral, y cuando no evitas la miseria moral, que viene de tres palabritas que se repiten: educación, educación, educación. No lo dije yo, lo dijo otro. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el Marconi? Educación, educación, educación. Pero no ¿sabés sé. lo que? Me gusta verte con esa pasión hablando de estos temas, y lo que te quiero preguntar es por qué... Porque soy político ahora, me vas a decir, me vas a tirar con esa. No, con ese garrotazo. No.
¿por qué razón durante tantos años en la Fiscalía, que tuviste la suerte de tener visibilidad y que te escuchara la sociedad, que atraías a los medios de comunicación, ¿por qué no hablabas de esto también? Porque sigo repitiéndote... No. Solamente de arrancarle la cabeza a los delincuentes. Y sigo repitiendo que lo que deseo es arrancarle la cabeza a los delincuentes. Pero está bien, pero ¿y en la causa? Pero muchacho, en la Fiscalía, ¿qué función cumplía yo? ¿De asistente social o de fiscal? ¿Cuál era mi función? ¿Asistente social o fiscal? Yo era fiscal. Yo era fiscal. Sí, una cosa es en la Fiscalía y otra cosa frente a los medios de comunicación. Y frente a los medios de comunicación... Ahí tenías la posibilidad de ampliar el discurso. Esperá, déjame pasar el speech. Lo único que te digo en la tarde de hoy es que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de código de proceso penal sustitutivo del anterior o modificatorio del anterior, que es una vuelta a la derecha represiva que se le fue la rosca y se ha pasado de largo. Con eso lo que te digo es que como el tema de seguridad está totalmente maltratado, el tema de seguridad afecta también a estas circunstancias que vos me estabas diciendo de marginación. Y estas circunstancias afectan. Pedime una definición clara y es así. Un gobierno que asista y exija, un gobierno que lance educación y exija, un gobierno que tenga parámetros claros en cuanto a la delincuencia y sancione. Hoy no tenemos nada de eso claro. Hoy todo parece ser una especie de China en cuanto a que mezclamos capitalismo con socialismo, hacemos un sancocho y nadie tiene clara, como parece que Valle y Ordóñez la tuvo clara, porque la educación primaria, la educación secundaria, no es solamente un tema de pasarle factura a la madre que no envía el chiquilín. Bien. Es un tema de cultura en un país donde, déjame terminar la frase, en un país donde determinados parlamentarios han dicho que los jóvenes no tienen obligación de ir a las 8 horas ni al trabajo, que el joven tiene el derecho a optar si quiere trabajar o no quiere trabajar, que la no inclusión social es la base del delito, y te digo así, vos tenés malas fórmulas para aplicar en cuanto a las posibilidades de activar ascenso social y después te quejás y vas a estos guetos que se toman, como en toda América Latina, guetos, y después querés a su vez justificar el delito de esos guetos, que ¿sabés a quién más sanciona el delito de esos guetos? A los propios que viven ahí adentro. ¿Pero quién quiere justificar el delito de esos guetos? Por favor. No, decime quién. Por favor. ¿Quién? ¿Quién dice, pobre chico, es pobre, entonces por eso tiene derecho a delinquir y a no ser castigado? Pero no hay nadie que diga eso. ¿Cómo que no hay nadie? Estás pintando fantasmas. Desde las esferas. Estás asustando viejas. Asusto viejas, asusto niñas, asusto viejos y asusto jóvenes. El asustado hoy que me para por la calle es de todas las clases sociales y de todas las edades posibles. Pero ¿a quién escuchaste decir que hay que dejarlos delinquir porque son pobres? Que la inclusión o no inclusión social es causa del delito, lo encontrás hoy en muchos referentes del partido de gobierno en el Parlamento que dicen la no inclusión social es causa de delito. Y te lo dicen así, y es lo mismo que yo te estoy diciendo bajo otro tópico. Es decir, se justifica... Pero vos crees lo mismo, que es una de las... No creo lo mismo. Lo que yo creo es que el individuo, en todas las clases sociales, tiene determinados resentimientos y determinadas ambiciones que cuando se dan en un conjunto generan el delito. No es lo mismo un entorno y otro, no es lo mismo un hogar y otro, no es lo mismo el hogar armónico y estructurado con el hogar monoparental y lleno de violencia. Estamos de acuerdo, pero pará, perfecto. Pero los hogares no llenos de violencia, ¿generan delincuentes o no? Puede suceder. Claro. No genera el hogar. Puede salir un delincuente de ahí. Pero perfectamente. Si no, vos el otro día por teléfono me hablaste, que no te escuché decir nada, de los delitos complejos, económicos, esos llamados de guante blanco. El fiscal Pacheco. Bancario. Hay gente... El fiscal Pacheco pidió el procesamiento del vicepresidente de la República sin prisión. Hay compañeros tuyos de la universidad a los cuales el Estado les dio educación gratuita, adquirieron una profesión, ya sea en el mundo de las leyes o en el mundo de la economía. Gratuita no. Para hacer... Gratuita no. Después hacemos otro. Bueno. Preciso. Para hacer maniobras delictivas. Claro. Escribanos. Profesionales de fe. Vicepresidentes. Sí. Cuando el doctor Pacheco, un amigo, un gran fiscal, pidió el procesamiento de Sendik, vicepresidente de la República, y si hablamos de exclusiones, vamos a ver qué exclusión generó el delito, hizo referencias a que la nueva legislación le impedía pedirlo con prisión. Entonces, en un país
donde generamos leyes, que los enormes delitos, no enorme, pero por lo menos cometido por el segundo de a bordo de la República Oriental del Uruguay, no amerita prisión a pesar de conformar la prueba. Decime, negro, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados cuando los delitos de guante blanco no son enumerados en la nómina que va ahora como reforma del Código al Parlamento para ponerlos como que deben de ser preceptivamente procesados con prisión? ¿Vos entendés que deberían serlo? Claro que sí, claro que sí. Cuando yo pedí por delitos de guante, no blanco, pero grisecito claro, el procesamiento de algunos cargos de confianza del Ministerio del Interior en oportunidad en que en sanidad policial se habían truchado títulos y confeccionado contratos con familiares y todo, yo lo pedí con prisión. ¿Y a dónde voy a llorar con mi prisión? Al campito, como lo he pedido en múltiples oportunidades. Entonces, en un Estado donde no aparece la equidad de sancionar justamente lo que vos decías, al referente de mayor alcurnia, con mayor dureza, y por el contrario, y en eso le doy la razón a algunos, seguimos procesando con prisión a los delitos de calle, entonces, ¿dónde está la estructura de saber de ese Estado? ¿Dónde está la estructura de equidad? ¿Dónde está la estructura de justicia? Tenemos un problema grave. Ahora, es algo que observaste siempre a lo largo de toda tu carrera. Y siempre me quejé Porque de ello. El doctor José Balcaldi, hoy ministro del Tribunal de Apelaciones, le dijo a un periodista que si en el año 96 con el caso Focoex hubiese existido la ley de lavado de activos, Julia Pou hubiese sido presa. Y yo te vuelvo a repetir que más allá de la primera dama de Julia Pou, no es un tema que me interesa hacer la más mínima defensa, te estoy hablando de un tema mucho más reciente, donde el señor vicepresidente de la República, por la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, claro, por eso, no va preso. Por Entonces, eso te digo, muchacho, lo observaste a lo largo de toda tu carrera. Pero, y he pedido procesamientos. En Maldonado pedí procesamientos de un señor que ganaba $70.000 por mes. $70.000 por mes. Y obviamente que lo defendieron juristas de primer nivel. Bien. Y jueces que no me la llevaron. El viceministro Vázquez acaba de decir que el código es benigno y que eso ha generado mayor delito, y ahora tiene un enfrentamiento con el señor fiscal de corte, mi amigo Jorge Díaz, en los cuales están tirando con piedras para ver de quién es la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es de todos. Todos apoyaron este código, yo lo grité, tweet, @Gustavo Subía, lo dije un mes antes que el código entrara en vigencia, dije, peligro, se aprueba nuevo código y el sistema de libertad es desastroso. Un desastre. ¿Me llamás de vuelta? Sí, claro. En algún momento para claro dejarme hablar sí, algo. Claro que sí. Dale. Siempre es bueno hablar contigo. Gracias por haber estado. Gracias. Vamos a la pausa, venimos enseguida. Y le damos las buenas noches a partir de este momento a Sandra Nedov, es la alcaldesa del municipio el municipio, sin lugar a dudas, de mayor población de Montevideo. Es así, Sandra, bienvenida, buenas noches. Sí, es uno de los que tiene mayor población y tiene un territorio además vasto y diverso. Tenemos 181.000 habitantes. Recién el ex fiscal Subía criticaba al nuevo Código del Proceso Penal, decía que era demasiado benévolo, ¿no?, con aquellos que cometen delitos, sea de cuello blanco, sea delitos comunes. ¿Cuál es su visión un poco de este momento que estamos viviendo, donde las cifras evidentemente muestran que hay un crecimiento de la delincuencia, de la violencia, del delito, que hay un eje, que usted me decía, más que el municipio donde yo estoy, hay un eje de Aparicio Saravia que realmente es muy complicado? Sí, nosotros tenemos una diversidad en el territorio, pero tenemos complejidades en distintos barrios, pero como que la noticia siempre es en algunos lugares en particular. Por eso nosotros nos planteamos trabajar concretamente en ese marco, específicamente en el territorio en general, pero ponemos un énfasis especial en algunos espacios donde nosotros entendemos que la exclusión social está dada, que la vulnerabilidad viene desde hace décadas y que hay algunas situaciones que se dan. Yo no comparto todo lo que se planteaba porque creo que a nosotros algunas encuestas que hemos hecho nos han dado algunas cosas que nosotros no las percibíamos
desde el territorio. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo nos ven desde afuera a nuestros barrios, pero no teníamos la percepción de cómo se veían los vecinos que viven en esos barrios. Y cuando hicimos una encuesta en el año 2012 para ver cuál era la situación que teníamos en el marco del Plan Casaballe para tener algunas mediciones, algo que surgió espontáneamente de los vecinos que eran encuestados fue la percepción de inseguridad de los vecinos que viven en ese lugar, que decían que ellos no se sentían seguros de salir en determinados horarios, en dejar las casas solas, algo que nosotros no lo percibíamos. No lo percibimos cuando hicimos la encuesta, porque siempre es cómo nos ven los otros, ¿no? Cómo son los que hablan de nuestros barrios. Pero yo creo que también eso es una percepción que tiene que ver con la exclusión. Creo que hay una exclusión que tiene que ver con el territorio, con cómo se conformó el territorio del municipio y algunos complejos habitacionales y algunas políticas que se fueron llevando a cabo en el correr de los años, algunas políticas de vivienda que son las que de alguna manera hoy son consecuencia de algunas situaciones habitacionales que tenemos, complejo porque a veces hablamos de alguno en particular, esta semana de uno en particular, pero nosotros tenemos muchos complejos habitacionales que fueron soluciones para gente que había que sacar del centro de la ciudad y que bueno, que hoy viven precariamente porque esas fueron soluciones precarias y que después no entraron en un proyecto de mejora en ningún gobierno sucesivo. Eso que pasa mucho en nuestro país cuando lo transitorio se vuelve definitivo, ¿no? Transitoriamente los vamos a sacar del centro, transitoriamente van a vivir en estos complejos habitacionales y así pasan 30 años. Bueno, y nosotros tenemos, de esos complejos habitacionales, tenemos cantidad de complejos habitacionales que están precarizados porque, bueno, fueron ese tipo de soluciones, algunos que ni siquiera tenían los metros cuadrados como para que viva una familia, entonces eso hace que la familia grande para el frente, para el fondo, eso si es en un complejo va achicando los pasajes internos que estaban planificados en ese complejo y después, bueno, se da toda una tuburización que lleva a una situación de convivencia, de degradación, pero de convivencia difícil también, compleja, y que hace a todo esto que después se le llama problemas de seguridad o de inseguridad, de cómo se siente la gente que vive ahí por tener que transitar en esos lugares que a veces los accesos se hacen difíciles. En este momento, como decíamos, se comenzó por lo que ha hecho el gobierno en la zona de los llamados palomares, que así lo conoce la gente, porque en definitiva, lo conversábamos un poco entre nosotros con Fernando, decíamos, bueno, ¿por qué los palomares? ¿Por qué este nombre despectivo? Porque en realidad la idea era hacerle viviendas a la gente y terminó siendo un lugar calificado por la propia gente como un lugar inhabitable, ¿no? Los palomares. Ahora, el gobierno ha tomado esta decisión. ¿Qué va a pasar? Porque el tema es si la territorialidad se convierte en viviendas dignas para la gente. Está bien, ahora estos lugares que no son dignos para que vivan personas, se van a eliminar. ¿Y qué vendrá? Que en definitiva es lo que más importa, ¿no? Bueno, nosotros hace años, desde el 2008, venimos trabajando en un plan que toma como eje ese eje que nosotros planteamos, que es donde la pobreza estructural está concentrada, pero le dimos un marco un poco más amplio al marco del Plan Casaballe. En realidad no es el Plan Casaballe que se ajusta al barrio, sino que tiene un límite un poco más amplio. Y la situación de los complejos habitacionales que veníamos hablando, de alguna manera está expresado qué es lo que se debería hacer con esos complejos habitacionales. Se tomó en cuenta un informe que CEPAL hizo en el año 2004, que hace una caracterización de todos los centros comunales de Montevideo, pero específicamente hace un estudio en particular del Centro Comunal 11. Ahí ellos técnicamente hacen algunas sugerencias y bueno, en un librito que se publicó sobre el plan Cuenca Casaballe, algunos de los complejos habitacionales, Marconi, Unidad Misiones, Casaballe 1 y 2, están específicamente nombrados y específicamente explicitado qué es lo que se debería hacer
en el corto y mediano plazo, en la medida que se puedan dar esas transformaciones, porque bueno, todo eso depende de presupuesto también. Entonces, nosotros en el plan, un poco voy a lo que decía uno de los panelistas. Yo creo que como gobierno, nosotros los gobernantes lo que tenemos que ver es la realidad que tenemos, qué cosas se han hecho mal en los gobiernos anteriores o de décadas para atrás, y cómo nosotros vamos dejando esos planes estratégicos que hacen que esta realidad pueda ser revertible, y que no va a ser en un quinquenio. Yo no creo, nosotros desde el 2008 venimos trabajando y hemos podido revertir algunas cosas, pero nos queda muchísimo por hacer. De verdad tenemos claro que nos queda muchísimo para hacer en todas las dimensiones. Cuando usted dice nos queda mucho por hacer, y yo pienso algunas cosas que se han hecho, es evidente que la definición implica una fuerte presencia del Estado. Escuelas, liceo, policlínica, espacios públicos, estoy pensando el Centro Sacude, estoy pensando la plaza pública. Eso es fundamental, eso ya creo que no hay nadie en la sociedad que discuta que eso es necesario. Que el Estado está, pero el Estado a veces está y cuando está se hace como imperceptible eso que ya está, porque en realidad hace falta más. Y está también en las organizaciones que de alguna manera también comparten algunas cosas con nosotros. Por ejemplo, hay centros educativos que se nombran, que tienen planes y son, sacan chiquilines, promueven el estudio y el trabajo y los conectan con el mundo del trabajo, como Los Pinos, el Jubilar. Esos centros también tienen al Estado dentro porque tienen programas del Estado, pero eso a veces se hace imperceptible. Si uno no lo sabe, es como es un centro privado, pero no se sabe que el Estado también invierte ahí en esos lugares. Es que es posible porque el Estado invierte, si no, no sería posible. Digo, decir, la gestión es privada, pero la inversión es estatal. Entonces, cuando yo digo que a nosotros nos falta mucho es porque entendemos que la situación que es tan transversal que nosotros no tenemos que pensar que solo uno va a poder solucionar esto. Por eso el plan es una mesa interinstitucional donde trabajamos todos los actores del Estado, pensando cada uno en nuestra especificidad, pero también cómo nosotros nos complementamos en ese territorio que tiene tantas dificultades, en el acceso al trabajo, en poder terminar los niveles de estudio, en poder tener los centros de estudios adecuados para que los chiquilines puedan estudiar, en el tema vivienda, en el tema educación. La vivienda, ¿no? Porque bueno, ahora está empezar a sacar estas viviendas precarias y sustituirlas, va a ser, me imagino, en un proceso, en etapas, sustituirlas por viviendas dignas. Porque obviamente que siempre existe, porque además los antecedentes así lo indican, preocupación en la gente que sale de esa vivienda, pero que la precarización se mantiene. Sí, yo por eso planteo que yo en lo que me queda de este quinquenio, estoy en lo que me queda en el corto plazo. 2 años no son un tiempo que uno pueda decir, voy a hacer cosas, vamos a poder terminar las cosas que empezamos, algunas. Y otras seguramente requieren de más dedicación y el siguiente gobierno la va a tener que seguir. Yo creo que el desafío para nosotros es que el Plan Casaballe trascienda este gobierno, que los gobiernos siguientes lo tengan en su planificación, en su presupuestación, y que todas las dimensiones que nos atraviesan, infancia, adolescencia, adultos mayores, todas las complejidades que nosotros vemos en el territorio, puedan de alguna manera, por el actor que le corresponda, estar atendido y eso tenga un presupuesto para sostenerlo. Porque también nos pasa que si los programas no se sostienen, están como de pasada, no cambian nada. Cambian momentáneamente, pero en definitiva no hacen la transformación que nosotros entendemos que es necesaria, que es una transformación sostenida y definitiva. Hay mucho para cambiar. En el tema de vivienda, sin dudas que tenemos un gran debe. No solamente tenemos los complejos habitacionales que están precarizados, tenemos una cantidad de asentamientos, algunos con la complejidad que están en terreno privado, que no están conectados al saneamiento, a veces en zonas que tienen saneamiento, otros que en zonas que no tienen saneamiento. Entonces tenemos como esa complejidad de que, bueno, a veces tenemos programas que no siempre llegan a atender a
al abanico de cosas que nos pasan, porque en el tema vivienda tenemos una diversidad que no entran en los programas de la ANB ni del Ministerio de Vivienda, bueno, el plan Juntos atiende una parte y ha atendido una parte de población de nuestro territorio. Pero ¿usted cree que la vivienda es una centralidad a la hora de pensar en resolver los problemas de exclusión? Yo creo que la vivienda es el espacio donde la gente puede tener un lugar para descansar, un lugar para dormir como todo el mundo, para poder ir a trabajar el otro día o para poder ir a estudiar, un espacio donde poder estudiar. Tener una vivienda no soluciona la vida, pero yo creo que viabiliza otras cosas que si uno vive precariamente, con frío, es difícil poder pensar en otras cosas cuando no tiene una vivienda digna. Yo creo que la vivienda es muy importante y ahí se pueden desarrollar otras cosas, pero creo que la vivienda es fundamental. Sandra Nedop, gracias por haber venido esta noche. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirla. Muchísimas gracias. Nosotros despedimos a Sandra y ya nos vamos para la despedida. Esperamos que estas visiones que incorporamos les haya interesado tanto como lo que ocurrió el miércoles anterior. Conversábamos con John Díaz, educador de la obra Minga, encabezada por el padre Mateo Méndez en la ciudad de Las Piedras, una obra que ya tiene 8 años, que trabaja precisamente para la reinserción social y todas las dificultades que esto implica, ¿no? Por otra parte, la alcaldesa del municipio que en realidad administra, ordena, dirige un municipio particularmente vasto, amplio, con sus complejidades. Nosotros la visita la hicimos al Marconi, pero es una zona mucho más amplia que tiene similares características y además nos aporta una mirada totalmente distinta. Creo que lo que pusimos hoy sobre la mesa fueron miradas bien distintas. Por un lado, desde el trabajo social, por otro lado, de alguna manera, desde la política y la administración, y por otro lado, desde lo punitivo, que es esa vocación que siempre ha demostrado tener el ex fiscal Gustavo Zubia, ahora incorporado a un partido político, concretamente al Partido de la Gente, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Que pasen bien.